Mi esposo me traicionó durmiendo en secreto con mi hermana, de 20 años, durante meses. Ahora crío sola a nuestros hijos, mientras ellos se hacen las víctimas. Mi esposo, de 35 años, me traicionó con mi hermana de 20, con quien se ha estado viendo en secreto durante meses a mis espaldas. He publicado sobre esto antes, pero terminé borrando la publicación al día siguiente porque mi ex esposo la encontró. No intenté ocultar mi nombre ni usar una cuenta anónima. Desde entonces, lo bloqueé a él y a su familia. ¿Con quién más podría hablar de esto? Así que aquí estoy de nuevo. Han pasado poco más de 3 semanas y, en su mayor parte, amigos y familiares no se ponen en contacto conmigo tan regularmente. Estoy cansada de pensar en ello, cansada de hablar de ello, pero tampoco puedo escapar de ello. Él se mudó el fin de semana antepasado, y siento algo de alivio por no tenerlo a la vista todo el tiempo. Pero también estoy abrumada por haber sido arrojada a la maternidad soltera tan repentina e inesperadamente. Siento que no tengo el espacio para llorar adecuadamente porque tengo los corazones de mis hijos que cuidar. Recibí muchos comentarios en mi publicación original, la mayoría útiles y reflexivos. Algunos no tanto. Estoy segura de que no todos los que lean esto también habrán leído la anterior, pero quería añadir un poco de contexto para aquellos que sí lo hicieron. Mi esposo y mi hermana no crecieron juntos, así que no estoy realmente preocupada por el aspecto del grooming, al menos no a largo plazo. Crecí con mi madre y ella vivía con nuestro padre. Ella tenía solo 3 años cuando me mudé de la casa y 6 para cuando él y yo nos casamos. Sin embargo, el hecho de que nuestra familia fuera militar hacía que las visitas a casa fueran poco frecuentes, e incluso entonces solía ir sola. Probablemente solo la conoció de 2 a 4 veces en total antes de que se mudara a la misma ciudad a finales del año pasado. Su versión es que él la victimizó. Sé que suena increíblemente mal no creerle a alguien que dice ser una víctima, así que quiero aclarar algunas cosas aquí. Primero, sí creo que ella es y ha sido una víctima en las muchas relaciones sexuales que ha tenido con hombres mucho mayores y que busca estas relaciones como resultado de algunos traumas profundos de su infancia. Sin embargo, siempre ha entrado en estas relaciones consensualmente y nunca se ha considerado una víctima de estos hombres. ¿Deberían los hombres haber sabido comportarse mejor? Absolutamente. Aún así, se involucraron activamente en relaciones muy inapropiadas con ella, citando su consentimiento como su burda justificación. Absolutamente. Entonces, aunque sí creo que mi esposo fue quien debió haber sido responsable de manejar su relación como el jugador mucho mayor, tampoco creo que ella se haya sentido victimizada por él, pero ahora afirma haberlo sido para ganarse mi simpatía y perdón. Su versión es que ella lo buscó incluso antes de su primer encuentro, y luego comenzó a amenazarlo indirectamente con que me lo contaría si su relación no continuaba. También estaba muy borracho la primera vez. Ella no había bebido nada y, según él, inició el encuentro. Cosas que sí sé. Ella envió una solicitud de amistad a la cuenta de redes sociales de él 5 días antes del primer encuentro. Esta contenía múltiples fotos comprometedoras. Creo que al menos fantaseaba con él, si es que no planeaba realmente iniciar el contacto sexual. ¿Alguna vez sabré toda la verdad de lo que pasó o por qué? Probablemente no. No sé si ambos están mintiendo o si ambos realmente creen en las telarañas que están tejiendo. No sé cuánto importa ya, y no sé cómo me sentiré en 6 meses, 1 año o 5 años. Pero hoy, ahora mismo, no sé cómo podré perdonarles a ninguno de los dos lo que han hecho. También les conté a mis hijos, siguiendo el consejo de mi terapeuta, porque mis hijos eran muy cercanos a su tía. Esto no podía manejarse tan fácilmente simplemente admitiendo el porqué de nuestro divorcio. Y existía el temor de que saliera a la luz más tarde de una manera incontrolada, o que tuviera que crear una historia sobre por qué su tía ya no estaba en sus vidas. Sentí que lo único que podía hacer era decirles lo suficiente de la verdad, y todo ha sido muy difícil. ¿Por qué la verdad importa tanto? A pesar de la insistencia de una persona en que solo estoy buscando atención, no puedo evitar querer saber todo lo que pasó, no tanto los detalles íntimos de cada encuentro, sino los sentimientos y las motivaciones por parte de mi ex esposo y mi hermana. Mi hermana insiste en que mi ex esposo es un depredador sexual que la grooming y manipuló, y quien le estaba prestando dinero mientras ella estaba sin trabajo, por lo que se sintió obligada a continuar su aventura.
Para que quede claro, no perdió su trabajo hasta después del primer encuentro. Mi ex esposo insiste en que mi hermana es básicamente una sociópata que lo atrajo y persiguió. Inició el primer encuentro, quería que me dejara por ella y luego hizo amenazas sutiles de que me lo contaría si la aventura no continuaba. Es tan difícil para mí creer que alguna de estas personas, a las que he amado y conocido tan bien, sea un depredador o una sociópata manipuladora. Ambos me están presionando mucho por no creer en sus versiones individuales, y realmente no me dan mucha gracia o comprensión cuando se trata de mi incapacidad para detectar o saber la verdad. Creo que ahora mismo me resulta muy difícil saber cómo procesar todo y empezar a sanar si ni siquiera puedo entender realmente por qué pasó todo en primer lugar. Estoy tratando de procesar la versión que es más digerible para mí, pero eso no significa que sea precisa en absoluto. Mi hermana dice que me proporcionaría cualquier evidencia que pudiera y me ayudaría a ver la imagen completa. Pero cuando he pedido cosas específicas, se enfada porque si necesito pruebas, debo no creerle. Cuando le pido detalles a mi ex esposo o hago preguntas específicas o incluso simplemente parezco enfadada en su presencia, me dice que simplemente no puede hacer esto y que estoy restregándole su error en la cara o convirtiéndolo en mi saco de boxeo. Y sigue haciendo amenazas de quitarse la vida. Él ha estado en esto desde enero, pero a partir de hoy lo sé desde hace menos de un mes. Todavía estoy en las primeras etapas de procesarlo todo, de averiguar cómo serán nuestras nuevas vidas, de aprender a navegar por todo lo difícil. No tengo experiencia previa, de seguir adelante en mi vida personal y profesional, mientras cargo simultáneamente con todo el peso de esta carga emocional. Y aún así ninguno de los dos parece entender mi enfado, o mi incapacidad para confiar en nada de lo que dicen. Se han centrado en sí mismos, y se han olvidado por completo de lo que nos han hecho a mí y a mis hijos, y de cuánto tiempo tomará nuestro viaje para resolver este dolor. Estoy tan enfadada. Puedo lidiar con la tristeza, pero esta rabia siente que podría consumirme, y no sé qué hacer con todo esto. No sé cómo alejarme de ello o soportarlo. Estoy tan agotada. Mi esposo, de 35 años, tuvo una aventura de un mes con mi hermana, de 20. No han pasado ni 2 meses desde que lo descubrí, pero se siente 10 veces más. Ya es difícil recordar el tiempo antes de todo esto. Sé que se ha recomendado que no sigamos este camino, pero hemos decidido seguir adelante con los trámites de divorcio utilizando un mediador. Sí creo que está genuinamente arrepentido, y todo lo que quiero es hacerlo amistosamente para que tenga el menor impacto posible en los niños. Hemos llegado a acuerdos sobre todo lo que se indica en los documentos de divorcio, y estoy satisfecha con las decisiones que hemos tomado. No se trata de derechos, solo quiero terminar con esto. Estoy en terapia y creo que me está ayudando a procesar todo, aunque parece que mis días más difíciles son siempre los siguientes a mis sesiones. Me gustaría volver a hablar con mi terapeuta sobre cualquier otra cosa que no sea esto, pero sé que esta parte no se puede acelerar ni omitir. Mi hermana se puso en contacto conmigo después de mi solicitud de que permaneciéramos sin contacto. Estaba bloqueada en todas partes, excepto en mi número de teléfono, pero desde entonces también ha sido bloqueada allí. Durante esa breve interacción preguntó si podía ponerse en contacto con mis hijos y le pedí que no intentara ponerse en contacto con ellos. Se enfadó y me envió un mensaje directo. No respondí. Unos días después, envió a mi hijo mediano una solicitud para unirse a un juego en Roblox. Mi hijo la eliminó y la bloqueó de la aplicación. Pero estoy molesta porque mi hermana no respetó mi solicitud de que no se pusieran en contacto con ellos. Estoy considerando solicitar una orden de restricción, pero no sé si es lo correcto. Odio estar cuestionando tantas de mis decisiones. No me interesa la venganza mezquina ni el uso de mis hijos como arma contra ella, pero está claro que pedírselo no es suficiente. Tiene entradas para un concierto en nuestro estado en agosto, y me preocupa que intente verlos de alguna manera. Todavía estoy un poco emocionalmente a la deriva. Mis emociones son menos intensas con seguridad, y los niños y yo acabamos de regresar de un viaje de 4 días a la playa en Disney que ayudó. Ya no me comunico mucho con mi familia porque no quiero que tengan que repasar las mismas cosas una y otra vez conmigo. Sé que también debe ser agotador para ellos. Me siento muy aislada últimamente, y no estoy segura de cómo mitigar eso. Gracias por estar aquí. Estoy muy agradecida por todo el apoyo y los consejos que he recibido aquí. Quería abordar algunas de las respuestas comunes. Mi
futuro ex esposo, tampoco está en contacto con mi hermana. Apoya plenamente que los niños permanezcan sin contacto con ella, ya que ahora se sabe que está mintiendo en su afirmación de haber sido victimizada por él. No se preocupen, todavía lo estoy responsabilizando por el papel que desempeñó, pero sabiendo lo que sé ahora, estoy al tanto de la naturaleza más matizada de su papel. Ofrecen una orden de protección contra el acoso que varía de una CPO, orden de protección civil, y que la angustia emocional es una razón aceptable para solicitarla. Ella seguramente la ha causado para mí y para ellos. Regresé de una visita a Vancouver y, después de visitar 3 escuelas, creo que hemos decidido que nos gustaría asistir a Skyview. Parece que eso nos pondría en las áreas de Salmon Creek, Hazeldale. Hola, lugareños y compañeros. Mis hijos y yo nos mudaremos a Vancouver a finales de 2024. Estoy tratando de investigar lo más posible por adelantado, ya que vengo de Australia y no puedo visitarlo con frecuencia, aunque tengo 2 visitas cortas planeadas para este otoño. Actualmente estoy en un programa de enfermería, pero nos quedará aproximadamente un año antes de graduarnos cuando lleguemos allí. Sé que el costo de vida es razonablemente alto, pero realmente solo necesito sobrevivir durante un año, y tendremos suficientes ahorros para amortiguarme durante ese tiempo. Estoy mirando la zona para las escuelas secundarias Columbia River o Union. Me preguntaba si alguien podría amablemente ofrecer información sobre esas áreas y escuelas. ¿Hay alguna área que sea mejor evitar y lugares que pueda pagar razonablemente con un salario de enfermera? 3 habitaciones serían preferibles, pero como solo planeamos alquilar o comprar una casa de gama baja durante el primer año o año y medio, podríamos hacer que 2 habitaciones funcionen temporalmente. Tenemos 2 perros, así que sé que también es una consideración. Agradezco su ayuda y conocimientos. Este es mi primer movimiento en solitario, y es grande. Historia. 2. El hijo favorito. Mi esposo, de 42 años, tiene un hijo favorito, y esto ha destruido nuestra familia. Esta es una lectura larga. Si puedes leerla hasta el final, por favor, dame cualquier consejo que puedas. Quiero empezar diciendo que mi esposo es un buen hombre. Nos proporciona una vida muy cómoda a mí y a nuestros hijos. Nunca ha sido abusivo ni manipulador. Nunca ha guardado secretos ni engañado. Pero tiene un gran defecto. Tiene un hijo favorito. Tenemos 3 hijos adolescentes. Mateo, de 18 años, Alejandro, de 15, y Samuel, de 13. Nuestro hijo menor, Samuel, es el favorito de mi esposo. Él lo sabe, yo lo sé. Y lo que realmente me mata es que nuestros hijos lo saben. No siempre fue así. Solía ser igualmente cariñoso con todos nuestros hijos, pero cuando Samuel tenía 5 años, tuvo neumonía y estuvo peligrosamente cerca de la muerte. Obviamente, fue un momento extremadamente difícil para mi esposo y para mí. Y durante toda la estancia en el hospital, Samuel siempre quiso a su papá por encima de todos los demás. Los unió. Desde entonces, mi esposo siempre ha favorecido y consentido a Samuel en detrimento de sus relaciones con Mateo y Alejandro. Los 2 hijos mayores se dieron cuenta a medida que crecían y comprensiblemente se sintieron heridos de que su padre siempre favoreciera a Samuel. Tuve varias conversaciones con mi esposo a lo largo de los años sobre cómo necesita darse cuenta de que tiene 3 hijos, no solo uno. Siempre escuchaba y hacía un esfuerzo por involucrarse más con Mateo y Alejandro, pero nunca duraba. Siempre volvía a ser superpapá de Samuel. Todo esto llegó a un punto crítico hoy, cuando la escuela de Alejandro tuvo una ceremonia de premiación en la que Alejandro recibiría un premio. Por supuesto, este es un evento virtual, ya que el COVID sigue siendo un problema, y los niños están haciendo aprendizaje a distancia en línea. Esencialmente, el evento era solo una gran videollamada grupal, donde los niños serían reconocidos por sus logros académicos, y hubo una rifa de varios premios. Alejandro estaba emocionado porque uno de los premios era un sistema de juegos que quería. Los padres fueron invitados a unirse en su propia computadora para obtener una entrada adicional para los premios de la rifa en nombre de sus hijos. No iba a poder asistir porque tenía que trabajar, pero le dije a mi esposo que simplemente entrara y viera leer el nombre de Alejandro, y se quedara para que Alejandro pudiera tener una posibilidad ligeramente mejor de obtener el premio que quería. De nuevo, este era un evento virtual. Todo lo que temía que tenía que hacer era ir al sitio web y sentarse allí durante menos de media hora.
Eventos escolares como este, incluso antes del COVID, siempre fueron más mi cosa. Mi esposo casi nunca iba a estas cosas, ya que generalmente estaba trabajando. Pero, por supuesto, había una mayor probabilidad de que apareciera para uno de los eventos de Samuel. Pero está trabajando principalmente desde casa y ni siquiera ibas a estar en el reloj a la hora de este evento. Dijo que lo haría. El día del evento le recordé antes de irme al trabajo que se asegurara de aparecer. Le envié el enlace de invitación de nuevo, mientras estaba en el trabajo solo para asegurarme de que lo tenía, y me aseguró que estaría allí. Bueno, el evento llegó y se fue. Alejandro estaba en su habitación en su propia computadora portátil para el evento, y mi esposo nunca se unió a la llamada grupal. Yo estaba ocupada en el trabajo, así que no pude responderle hasta casi una hora después de que terminara el evento. Le pregunté cómo había ido. Dijo que estaba tratando de unirse, pero que el enlace no funcionaba. Le pregunté qué quería decir con que estaba tratando de unirse ahora, cuando el evento había terminado hacía una hora. Respondió: «Oh, pensé que habías dicho que era ahora». Me puse roja. Se perdió el evento porque se equivocó de hora después de que le dije varias veces a qué hora y exactamente cómo unirse. Todo lo que tenía que hacer era hacer clic en el enlace a la hora correcta. Estaba furiosa, pero quería esperar hasta llegar a casa para hablar con él. Así que llego a casa y veo el auto de nuestro hijo mayor, Mateo, en nuestra entrada. Ya no vive con nosotros. Está en la universidad y tiene su propio departamento. Entro y lo veo en la sala de estar luciendo molesto. Le pregunto qué pasa y dice que los otros niños se están peleando con papá. Le pregunté qué pasó y dijo que no sabía. Solo que Alejandro se había enfadado mucho y había llamado a Mateo cuando le dijo a Alejandro que él y mi esposo habían ido a tomar helado antes. Le pregunté a qué hora fueron, y me dice que fue 10 minutos antes del evento de Alejandro. Se perdió el evento porque eligió llevar a Samuel a tomar helado. Supe más tarde que Samuel le estaba rogando a él y mi esposo, como de costumbre. Cedió y lo llevó. En ese momento, Mateo, Alejandro y mi esposo bajan todas las escaleras. Están gritando, y Mateo tiene una bolsa de lona con las cosas de Alejandro. Le pregunté qué estaba pasando, y Mateo dice que se va a llevar a Alejandro con él para que se quede en su departamento por un tiempo. Le dije que Alejandro podía quedarse la noche, pero no podía simplemente mudarse con él. Mi esposo dijo que Alejandro no se iba, y que necesitaba hablar con él en privado, pero Mateo explotó contra él. Dijo que todo el mundo sabe que Samuel es su favorito y que no podía decirle a Samuel que esperara 30 minutos antes de llevarlo a tomar helado. Le dije a Mateo que entendía su enfado, pero que todos necesitábamos sentarnos y hablar. Alejandro se une y dice que está cansado de que su padre siempre elija a Samuel por encima de los dos y que quiere quedarse con Mateo. Mi esposo se estaba disculpando y diciendo que no elige a Samuel por encima de ellos, que solo cometió un error. Mateo desafía a mi esposo diciendo que siempre comete errores, que nos dejan a mí y a Alejandro en un segundo plano, y le dice que trate de recordar la última vez que hizo algo con él o con Alejandro a solas. Mi esposo enumeró 2 eventos. Mateo le recordó que Samuel los acompañó en ambos. Mi esposo dijo que son familia y, por supuesto, se le permite ir con nosotros. Alejandro gritó que mi esposo se ha ido de viaje fuera de la ciudad solo con Samuel 3 veces en el último año y medio. Y tenía razón. Samuel se disgustó visiblemente en este punto. Mateo dijo que lo sentía y que esto no se trataba de nada malo que él hubiera hecho, que era culpa de su padre, no suya. Samuel subió a su habitación. Mi esposo comenzó a seguirlo y Mateo dijo: «Mira, tienes 3 hijos enfadados y todavía sales corriendo a mimar a Samuel». Mi esposo dijo que no es verdad, que es solo más sensible que los otros niños. Mateo le dijo que quiere tanto que Samuel sea su único hijo que puede tener su deseo. Dijo que no lo llamara ni le enviara mensajes de texto a él ni a Alejandro, y que ya no tienen un papá. Alejandro añadió: «De todos modos, ya actúas como si no existiéramos». El rostro de mi esposo cayó. La forma en que estaba descuidando a nuestros 2 hijos mayores finalmente le afectó. Yo estaba hecha un mar de lágrimas. Podía ver el dolor en los ojos de mis 2 hijos. Les dije que se quedaran para que pudiéramos hablar y encontrar una solución. Alejandro me rogó que simplemente lo dejara ir diciendo que no quería estar más en la casa. Mateo me abrazó y me aseguró que se aseguraría de que Alejandro hiciera sus tareas escolares y que me llamaría mañana. Los dejo ir. Por mucho que quiera que Alejandro esté aquí,
Sé que necesita tiempo lejos de mi esposo. Mi esposo fue a la cocina y lloró. Nunca ha sido un hombre emocional, pero la realidad de que nuestros 2 hijos mayores quieran no tener contacto con él, finalmente le hizo entrar en razón. Quería gritarle. Le dije durante años que necesitaba dejar de favorecer a un hijo. Todo lo que tenía que hacer era parecer una maldita vez para Alejandro. Estoy tan enfadada. En cambio, le dije a mi esposo que lo amo y sé que está herido, así que no le voy a gritar. Pero le dije que amo más a mis hijos y que si no arreglaba las cosas con sus hijos y empezaba a tratarlos por igual a partir de este momento, me divorciaría de él. Él solo dijo, no quiero perder a mi familia. Comenzó a levantarse diciendo que debía asegurarse de que Samuel estuviera bien. Le dije que yo revisaría a Samuel y que por una vez necesitaba pensar en sus otros hijos. Admito que fui pasiva-agresiva, pero mi sangre estaba hirviendo y estaba haciendo todo lo posible por no derribar a mi esposo, más de lo que lo habían hecho las palabras de despedida de mis hijos. Pasé la siguiente hora consolando a Samuel y asegurándole que sus hermanos no lo odian y que su problema es con mi esposo, no con él. Dijo que no le responderían a los mensajes de texto, y le dije que necesitaba darles tiempo. Estoy emocionalmente agotada. No sé qué hacer. Mi esposo está durmiendo en la habitación de invitados esta noche. Nunca hemos dormido en la misma cama a menos que uno de nosotros esté fuera de la ciudad por una razón u otra. ¿Vale la pena divorciarme de mi esposo si no lo arregla? Este es el único problema grande que hemos tenido en nuestro matrimonio, pero rompió los corazones de mis hijos, e incluso si nos quedamos juntos, no sé si podré perdonarlo alguna vez por eso. Me siento como un fracaso como madre, por no ser más asertiva con mi esposo, y no haber intervenido durante todos estos años. También siento que puede ser demasiado tarde para que él arregle las cosas en este momento. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Encender un fuego bajo el trasero de tu esposo. No dejes que las cosas se calmen. Es fácil de hacer. No dejes que se relaje como si las cosas simplemente se resolvieran. Haz que ese hombre haga el bien porque sabes que puede hacerlo. Espero que sus ojos estén abiertos a la verdad para que no tengas que lidiar con 2 problemas. Las cosas definitivamente no se resolverán simplemente. Nuestros 2 hijos mayores llegaron a su punto de quiebre. Ambos vimos eso esta noche. Creo que le daré un día o 2 para ver qué se le ocurre por su cuenta. Realmente quiero que esto sea algo que él arregle por su cuenta sin ser obligado a hacerlo. Creo que lo hará. Por loco que suene dado lo que acabo de escribir en mi publicación. Tengo fe en que realmente ama a nuestros hijos lo suficiente como para no dejar que este sea el final de su relación con ellos. Estoy viendo muchos comentarios sobre terapia de pareja. Supongo que esto es algo que puedo investigar por mi cuenta, mientras él descubre qué hacer por su parte. Gracias por el consejo. En este momento solo estén ahí para sus hijos, para todos ellos, cuando los necesiten. En cuanto a la relación entre tus 2 hijos mayores y su padre, bye cueta. La pelota está en la cancha de Mateo y Alejandro. Si deciden tratar de reparar la relación con su padre, él necesita hacer todo lo posible por participar en su vida. Es muy importante que no se les imponga, aunque existe una buena posibilidad de que tenga un efecto negativo y solo empeore las cosas. También podrías tratar de sacar a tus 3 hijos a cenar, como una vez cada semana o 2 sin tu esposo. Esto permitirá que tus 2 hijos mayores se reconecten con el menor sin el detonante de su papá cerca. En cuanto a la terapia de pareja, búscala. Estoy de acuerdo contigo y no quiero presionarlos ni obligarlos a interactuar con él. Es por eso que dejé que Alejandro se fuera con Mateo. Lo quiero aquí, pero sé que ahora mismo necesita espacio. Le aseguraré a Mateo mañana cuando llame que no quiero obligarlos a ninguno de los 2 a simplemente dejar esto de lado. Tienen todo el derecho a estar molestos. Sé que no se lo reprochan a Samuel. Mateo se disculpó y le aseguró a Samuel que no estaban enfadados con él. Samuel todavía estaba molesto, y yo mismo lo consolé antes de que finalmente se durmiera. Continuaré tranquilizándolo y me comunicaré con los niños mañana, y les preguntaré si pueden simplemente responderle a los mensajes de texto diciéndole que no lo culpan. Solo si quieren, por supuesto. Pero realmente creo que lo harán. Mateo y Alejandro siempre han sido más cercanos, pero nunca han excluido a Samuel, ni lo han tratado de manera diferente. Sé que aman a su hermano. Su enfado estaba realmente dirigido con razón a su padre. Hoy 17 de febrero de 2021, publiqué hace unas semanas sobre un problema con mi familia
y hubo una cantidad decente de personas que me dieron un gran consejo y tranquilidad sobre lo que ya estaba sintiendo. Estoy increíblemente feliz de decir que esta es una buena actualización. Incluso genial. Primero, con respecto a mis hijos. Mateo me llamó al día siguiente como había prometido, y dijo que Alejandro se estaba instalando y estaba bien. Le pregunté cómo se sentían con respecto a Samuel, y Mateo dijo que él y Alejandro hablaron anoche y, aunque no necesariamente culpan a Samuel, todavía es difícil no estar un poco enfadados con él, especialmente porque todos podemos ver que Samuel se da cuenta de que es el favorito y se inclina por ello. Al final, ambos niños le enviaron un mensaje de texto a Samuel diciendo que no estaban enfadados, pero que necesitaban tiempo lejos para calmarse. Samuel, por supuesto, estaba triste, pero logré hacerle entender que a veces la gente necesita espacio. Un par de días después, dejé a Samuel en el departamento de Mateo y los niños tuvieron una noche de cine. No estoy segura de lo que se dijo, pero Samuel regresó mucho más feliz y sus hermanos le están respondiendo a los mensajes de texto de nuevo. Sabía que estarían bien, pero me alegré de que Mateo y Alejandro fueran lo suficientemente maduros y bondadosos como para no aferrarse a su enfado hacia Samuel. Con respecto a mi esposo, admito que fui débil y cedí la noche del incidente. Fui a la habitación de invitados y mi esposo todavía estaba despierto y en su computadora portátil. Le pregunté qué estaba haciendo y me mostró la pantalla. Estaba buscando terapeutas. Nunca saqué esto como una sugerencia, él lo hizo por su cuenta. Le pregunté por qué estaba buscando un terapeuta y dijo que porque sentía que solo iba a tener una oportunidad de arreglar las cosas con los niños y quería que un profesional le dijera la mejor manera de hacerlo. Alivió mucho mis miedos y ansiedad sobre cómo se sentía. Lloré y le dije que volviera a nuestra habitación. Se tomó el día siguiente libre del trabajo. En nuestros 22 años de matrimonio, se ha ausentado del trabajo menos de 5 veces. Habló con 3 terapeutas diferentes durante aproximadamente 1 hora cada uno antes de decidir que le gustaba más el segundo. Es un hombre mayor con hijos adultos, y mi esposo dijo que sentía que el terapeuta podía relacionarse con él y entender mejor su situación. Estaba muy orgullosa de él. Su terapeuta sugirió enviar una breve disculpa y promesa de trabajar en sí mismo. Tanto su terapeuta como yo leímos el mensaje de texto, pero no lo cambiamos, ni lo influimos de ninguna manera. Las palabras son completamente suyas. Escribió: Lo siento, lo arruiné. Durante años lo arruiné. Odio haber dejado que llegara a este punto, y odio haberlos lastimado tanto a ambos. Los amo. Siempre los amaré, y sé que tal vez no quieran hablar conmigo ahora mismo. Pero acabo de empezar la terapia, y espero que con el tiempo ustedes me perdonen, y me den la oportunidad de ser mejor para ambos. Hay mucho más que quiero decir, pero me gustaría decirlo en persona. Siempre pueden llamarme, enviarme un mensaje de texto, o venir a casa cuando estén listos para hablar en cualquier momento. Dejaré lo que esté haciendo cuando estén listos para hablar. Por favor, no duden en comunicarse. Los amo, papá. Alejandro me llamó un par de horas después de que mi esposo les enviara el mensaje de texto y me pidió que fuera. Fui. Mateo y Alejandro estaban allí, y me preguntaron si su papá realmente escribió el mensaje. Les aseguré que sí, y reiteré que ni yo ni su nuevo terapeuta escribimos una sola palabra de su disculpa. Todo fue él. Admitieron que se sentía bien saber que le importaba, pero que necesitaban tiempo. Esto también fue cuando hablamos de Samuel. Pasó una semana sin respuesta al mensaje de texto de mi esposo, luego otra. Estaba desconsolado. Se derrumbó en nuestra habitación una noche y simplemente lloró diciendo que había arruinado su relación con sus hijos y que nunca lo iban a perdonar. Le aseguré que no era el caso, pero le resultó difícil aceptarlo. Le dije que necesitaba seguir hablando con su terapeuta y concentrarse en sí mismo. Su relación con Samuel también cambió. A pesar de que era el único hijo que teníamos en nuestra casa, empezó a pasar menos tiempo con él, y Samuel estaba completamente bien con esto. Su terapeuta le ayudó a darse cuenta de que él era el que siempre iniciaba el tiempo de reunión con Samuel. Iba a su habitación y le preguntaba a Samuel si quería hacer algo, o le decía a Samuel que lo acompañara cuando iba a recoger la cena, o a hacer mandados. Hace 5 días, Alejandro finalmente le envió un mensaje de texto a mi esposo preguntándole si podían hablar. Mi esposo dijo absolutamente y le preguntó a dónde quería que fuera Alejandro. Alejandro dijo que él y Mateo querían venir a la casa. Mi esposo, fiel a su palabra,
Llamó a su jefe y dijo que necesitaba el resto del día libre por una emergencia familiar. Dejé a Samuel en casa de mi madre para que los niños pudieran hablar abiertamente con mi esposo sin preocuparse por herir los sentimientos de Samuel, y vinieron y hablamos todos en la sala de estar. No fue fácil. Todos lloramos, pero mi esposo hizo todo bien. Repito, hizo todo bien. Se disculpó, no negó su favoritismo, les contó a los niños sobre su trabajo con su terapeuta y cómo estaba ayudando. Dijo que se había dado cuenta de que justificaba su favoritismo diciéndose a sí mismo que él y Samuel eran más cercanos, pero ahora se daba cuenta de que solo eran más cercanos porque estaba dedicando la mayor parte de su tiempo y esfuerzo a Samuel, en lugar de a los 3 hijos. Mi esposo pidió una oportunidad para mostrarles que ha cambiado, y seguirá cambiando y tratándolos por igual. Alejandro aceptó su disculpa. Mateo dijo que quiere hacerlo, pero siente que es demasiado tarde para él y mi esposo, ya que ya no vive en casa. Mi esposo le dijo a Mateo que es el padre de Mateo de por vida, y le pidió de nuevo una sola oportunidad. Mateo accedió a que no quería no tener a su papá en su vida, pero que no quería sentir ese dolor de nuevo si lo dejaba entrar. Les preguntó a los niños qué necesitan específicamente de él, además de que él mejore, y cómo se comunica con ellos. Mateo dijo que no quiere que se sienta forzado. Quiere que sea genuino. Alejandro quería un abrazo. Mi esposo lo abrazó y lloró y juró que cada vez que tenga un evento, pondrá múltiples alarmas en su teléfono en el segundo en que se lo digan. Mi esposo sugirió la terapia familiar. Los niños son reacios, pero aceptaron ir, ya que todos queremos que nuestra familia sane y se fortalezca. Alejandro se mudó de nuevo a la casa y dijo que está feliz porque su cama es mucho más cómoda que el sofá de Mateo. Decidimos que los sábados serán un día familiar que todos pasaremos juntos. Mi esposo ha dicho que se comunicará con los muchachos para ver si están libres para almorzar. No hay mucho más que podamos hacer hasta que el COVID se vaya. Empezó a jugar videojuegos con los muchachos solo como algo que hacer para pasar tiempo con ellos. Se pone en el micrófono y habla con Mateo, lo cual dice que se siente bien hablar con él, aunque en su mayoría solo están hablando de cosas que están pasando en el videojuego. Planea comprarle a Alejandro el PS5 que quería del evento escolar, pero su terapeuta sugirió que espere hasta que su relación haya sanado, para que sepa que es un regalo genuino y no un regalo de disculpa. Estoy de acuerdo con esto. Y ahí es donde estamos. A mi esposo y a mí nos han recomendado algunos terapeutas familiares de su terapeuta, y estamos en el proceso de hablar con ellos. Él realmente está tomando la iniciativa en esto. Va a seguir viendo a su propio terapeuta ya que dijo que ha ayudado en más que solo este incidente. Admito que todavía tengo algunos miedos de que esta nueva actitud no dure, pero esto es mucho más esfuerzo del que ha puesto nunca cuando mencioné su favoritismo antes. Tengo muchas esperanzas de que esto sea solo el comienzo. Los chicos ya son mucho más felices y ver a todos los hombres en mi vida hablando y riendo juntos simplemente derrite mi corazón. Esto es lo que he querido todos estos años, y tengo la esperanza de que con la terapia familiar y mi esposo continuando su propia terapia, esto pueda ser un cambio de por vida. ¡Oh, vaya! No esperaba que esto explotara, especialmente cuando mi primera publicación no tuvo mucha tracción en ese momento. Asumo que se cerrará pronto. Así que quiero agradecerles a todos por las amables palabras. Sé que esto no es una solución instantánea, y tomará mucho más tiempo, y una dedicación y esfuerzo continuos de mi esposo para que realmente sanemos como familia. Pero estamos comprometidos con la terapia, ya que ha funcionado para abrir la puerta a la curación. Le he dejado claro que si vuelve a sus viejas costumbres y hiere a nuestros hijos de nuevo, me iré. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ellos dejarlo entrar de nuevo, después de solo unas semanas sin contacto. Y no voy a quedarme de brazos cruzados si vuelve a suceder. Dicho esto, a partir de ahora no tengo ninguna razón para creer que no está dedicado a este cambio, y por el bien de mi familia, le daré la misma única oportunidad que le han dado mis hijos. Depende de él usarla sabiamente. Gracias de nuevo y deséenme suerte. El tiempo es lo único que nunca podremos recuperar y, desafortunadamente para tus hijos mayores, pasaron muchos de sus años de formación muy conscientes del favoritismo de su padre por su hermano menor. Nunca dejarán de verse afectados por esa negligencia, y si yo fuera tú, no me sorprendería si el resentimiento todavía hierve de vez en cuando durante mucho tiempo. Las cosas están mejorando ahora,
Pero volver de este tipo de cosas no es un proceso lineal, habrá altibajos. Lo importante para ti es responsabilizar a tu esposo en todo momento. Si lo ves volverse complaciente, volviendo a viejos hábitos y dando por sentado, incluso por un día que sus hijos mayores todavía están dispuestos a tratar de perdonarlo, dale una paliza verbal que nunca olvidará. El cambio permanente es raro, pero por el bien de todos ustedes, espero que esta sea una de esas veces. Muchos de nosotros crecimos con padres negligentes de mierda que nunca hicieron ningún intento de reparar cómo nos trataron, y eso si hubieran estado dispuestos a reconocerlo en primer lugar. Créeme, volver a caer en los malos hábitos ya no es una opción. Le dije hace unos días que estoy orgullosa de él y de todo el esfuerzo y progreso que ha hecho. Pero absolutamente no pasaré por alto ni perdonaré que vuelva a lastimar a nuestros hijos con este problema. No hay excusa ni razón para que vuelva a sus viejas costumbres. Sabe lo lastimados que estaban nuestros hijos y lo enfadada que estaba yo después de esa noche hace 3 semanas. Sabe que elegiré a nuestros hijos por encima de él. Dicho esto, cada vez que le he dicho que trabaje en esto duró 4 o 5 días. Tal vez incluso una semana si tuvimos suerte. Pero han pasado 3 semanas y no ha mostrado signos de volver a su antigua rutina. Creo que su terapeuta realmente le llegó de una manera que yo nunca pude. El lunes vi a Mateo y a mi esposo hablando y riendo juntos por primera vez, y ni siquiera sé cuánto tiempo hace. Eso me da la esperanza de que si bien tienes razón en que una parte de esos sentimientos persistirá en mis hijos, todavía pueden tener una buena relación con su papá con el tiempo.